Muy buenas noches a todas aquellas personas que nos escuchan a través del 94.9, la frecuencia modulada, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Como cada miércoles nos encontramos en punto de las 20 horas transmitiendo en su programa. Y bueno, les pedimos que nos sigan sintonizando a través de la radio o también a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho, ya sea Facultad de Derecho Oficial o a través del canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Y como bueno, cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Hola Enoch, buenas noches. Bueno, feliz otra vez de estar con nuestra amable audiencia, con la comunidad universitaria y más allá también de la comunidad. Y bueno, por supuesto les invitamos a sintonizar la retransmisión de este programa todos los sábados en punto de las 2:30 horas del día. ¿En dónde? Pues en la estación radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. Tiene que ver con el anteproyecto que está ahorita justamente en discusión de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Así es, Bárbara, y para poder iniciar con este programa, como ya lo hemos hecho una larga tradición a lo largo de 4 temporadas, pues está con nosotros el doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de nuestra Facultad de Derecho, quien abordará justamente ese tema desde la perspectiva editorial. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, pues muy buenas noches. El editorial lo he titulado Hacia una nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Investigadores integrantes de la Red Mexicana de Prociencia, que laboran en distintos centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o centros públicos CONACYT, han realizado un análisis detallado del anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, presentado por el CONACYT a la Presidencia de la República para su análisis y futura remisión al Congreso de la Unión. Reconociendo algunos aciertos en el anteproyecto de ley, los académicos expresan diversas preocupaciones en temas como la seguridad jurídica, el control de la investigación, la omisión de la ciencia básica, la innovación para generar valor y la creación de fuentes de empleo para quienes egresan de los centros de investigación que a su juicio no están contemplados satisfactoriamente en el anteproyecto. Advierten que la Dirección General de CONACYT insiste en que las investigaciones subsidiadas por el gobierno tienen que responder a las necesidades y problemas de la sociedad mexicana, por lo que parece que se privilegia la investigación tecnológica por sobre la ciencia básica. Pero la ciencia básica no necesariamente responde a problemas inmediatos, advierten los investigadores, ya que la ciencia básica responde justo a preguntas estructurales que después pueden abrir otros horizontes a largo plazo. Preocupa también a los investigadores que en el anteproyecto de ley, al parecer, se interpreta la equivocada idea de que el personal científico vinculado a CONACYT pertenece a la élite de funcionarios públicos, cuando en realidad se trata de académicos asalariados sin recursos económicos adicionales, ciertamente con responsabilidad en el manejo de fondos públicos para la investigación. Sin embargo, se considera un acierto que se consigne en el anteproyecto el derecho a la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Bueno, pues sin duda agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por supuesto, por la editorial del día de hoy. Justamente, muchas gracias, doctor. Así es, Bárbara, y como ya se mencionó al inicio de este programa y que tiene plena conexión con el tema que acaba de abordar el doctor Méndez desde la editorial, pues hoy abordamos el tema del anteproyecto de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Y nos da mucho gusto recibir en este programa a un académico que tiene una larga trayectoria de colaboración con la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, y me refiero al doctor Alejandro Rosillo. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien le agradecemos que se encuentre con nosotros en este programa. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, un gusto hablar de este tema tan importante. Doctor, bienvenido. Y bueno, justamente considerando la comunidad que nos sintoniza, que algunos conocedores del mundo jurídico, otros no, y a propósito de la editorial del maestro, del doctor José Ángel Méndez Rivera, ¿cómo puede entenderse
que este tema del derecho humano a la ciencia en el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación? Bueno, yo creo que uno de los grandes aciertos que ha habido en las reformas constitucionales en 2019 fue efectivamente incluir el derecho humano a la ciencia como parte de el catálogo de derechos humanos en la Constitución. Si bien este derecho ya estaba reconocido porque México forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dejarlo ya explícito en la Constitución pues da mayor claridad, ¿no? Y de hecho es el primer país del mundo que en su texto constitucional incluye explícitamente el derecho humano a la ciencia. Ahora, este derecho humano a la ciencia, que ya estaba reconocido internacionalmente a nivel de PIDES, del Pacto Internacional, fue recogido en 2019 por la Constitución Mexicana y después, el año pasado, en 2020, el Comité de Naciones Unidas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales da una observación general, genera la observación general que desarrolla con muchísima puntualidad este derecho humano a la ciencia, ¿no? Y como ustedes saben, las observaciones generales de los comités de los tratados internacionales de derechos humanos son la interpretación oficial y por lo tanto es vinculante para el Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, si uno comienza a revisar esta observación general de las Naciones Unidas con el proyecto de ley, realmente hay mucha compatibilidad. O sea, yo creo que en realidad el anteproyecto de ley que se está proponiendo es un esfuerzo muy serio del CONACYT, que aparte ha estado consultando a muchísimos miembros de la comunidad académica, que realmente recoge en gran parte el espíritu de lo que es el derecho humano a la ciencia, en lo que significa lo que dice el artículo primero constitucional, ¿no? Que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí invito a conocer directamente el anteproyecto de ley, porque la verdad es que a través de los medios de comunicación de pronto hay mucha falsa información, ¿no? Muchas veces promovida más por intereses de poder, porque finalmente tomemos en cuenta que el ámbito del desarrollo científico en México era un ámbito poco democrático. O sea, eso hay que reconocerlo. O sea, no había estructuras auténticamente democráticas en torno al desarrollo de la ciencia en México, ¿no? Entonces, una obligación del derecho humano a la ciencia es entender que también el ámbito del desarrollo científico tiene que ser un ámbito de desarrollo democrático. No puede ser simplemente, no puede quedar simplemente en manos de ciertas élites que se dicen las que pueden controlar lo que es ciencia, lo que no es ciencia, lo que es saber, lo que no es saber, ¿no? Entonces yo sí creo que a pesar de que puede haber cosas que hay que discutir más técnicamente, el espíritu global de este anteproyecto de ley es darle ese carácter democrático al derecho humano a la ciencia. ¿Por qué? Porque el derecho humano a la ciencia nos lleva a varios niveles de actuación, ¿no? Del Estado. Primero, entender que es un tema transversal del Estado, o sea, que es algo que le corresponde a todo el Estado, tanto a nivel federal, estatal como municipal. Entonces, eso es una gran ventaja, que no se queda el derecho humano a la ciencia sectorizado simplemente a un tema de CONACYT, a los centros públicos y a las universidades o institutos de investigación, sino que lo lleva a un campo transversal general, donde todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que volverse garantes del derecho humano a la ciencia, porque el derecho humano a la ciencia de entrada tiene dos dimensiones básicas. Una, ser sujeto del ejercicio de la ciencia, que eso nos interesa mucho a los que nos dedicamos a la investigación, pero también significa ser sujeto a disfrutar de los beneficios de la ciencia, ¿no? Entonces eso también, por ejemplo, a los que somos y nos dedicamos y somos parte de lo que llamamos comunidades científicas, nos obliga de alguna manera a romper esta dicotomía o este muro entre los que nos dedicamos a la ciencia y la población en general, sino que tenemos de alguna manera que entender que, para empezar, nosotros como comunidades académicas o como comunidades científicas también somos parte de la ciudadanía y que en ese sentido tenemos que generar, entender que mucho de lo que producimos como científicos, sobre todo si están
financiados con dinero del Estado, o sea, con dinero público, con recursos públicos, tiene que romper esa dicotomía de que por un lado están los científicos en el Monte Olimpo y por otro lado está el pueblo, la ciudadanía, ¿no? Sino que tiene que haber una comunicación grande. Ahora, también hay que tener cuidado que eso no significa que el Estado esté legitimado a controlar la libertad de investigación. No, hay un núcleo muy duro de la libertad de investigación que significa que el Estado no puede impedir que la gente investigue lo que pretende investigar, ¿sí? Claro, con algunas limitaciones que tienen que ver con limitaciones que el propio Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone. Es decir, tú no puedes investigar o promover investigaciones a nivel de aplicación que signifiquen violaciones flagrantes a derechos humanos o a la dignidad humana, ¿no? Pero por otro lado, esta libertad de investigación pues también tiene unos límites que tienen que ver cuando se discute democráticamente para qué se va a utilizar el recurso económico, ¿no? Y esa tiene que ser una discusión democrática que no tiene por qué, y yo creo que ahí sí hay que aclarar muy bien, no tiene por qué esta discusión democrática excluir la ciencia básica, ¿sí? No lo tiene por qué excluir, sino más bien es ir entendiendo cómo la ciencia básica coadyuva con la resolución de problemas nacionales, ¿no? Y eso no está peleado, es decir, no está peleado que la ciencia básica a largo plazo se pueda establecer metas de resolución de problemas nacionales, ¿no? Creo que también hay que un poco superar la idea de que una ciencia pertinente a la realidad social no significa forzosamente una ciencia abocada a lo tecnológico, a lo inmediato, ¿no? No, también la ciencia básica, las reflexiones humanísticas y eso tiene que ver a largo plazo con solución de problemas sociales. Y bueno, ahora nos corresponde preguntarle, bueno, ¿cuáles son las ventajas, doctor, que usted advierte, ventajas y desventajas en el citado proyecto? Bien, mira, una ventaja efectivamente es que va aterrizando el ejercicio del derecho humano a la ciencia, tanto tomando en cuenta las comunidades científicas como que esos resultados sean disfrutados, sean beneficiosos para la población en general, ¿no? Esas dos dimensiones creo que es un intento. Otra cuestión importante es que crea un sistema nacional de investigación, ¿no? Incluyendo las humanidades también y la innovación. Y en ese sistema es un sistema que, como yo decía en la pregunta anterior, establece toda una estructura de lo que sería el sistema nacional y por lo tanto va a haber un Consejo de Estado que encabezará el presidente de la República con el hoy conocido como CONACYT, que cambiará de nombre para poner las humanidades y la innovación como parte de sus tareas, las secretarías del Estado, los gobiernos estatales, algunos representantes de comunidades científicas, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues va a ir generándose diagnósticos, políticas públicas. O sea, la ley viene muy bien especificado. Habría que hacer unas revisiones técnicas que tal vez ahí son de las desventajas, pero viene muy bien especificado la obligación de establecer programas sobre la ciencia, políticas públicas, habla de la necesidad del presupuesto, de determinar presupuestos, y además también establece la obligación de los gobiernos estatales de generar su propia ley de ciencias y humanidades, tener un órgano equivalente, digamos, al CONACYT, pero en los estados, que en muchos ya existe, y también hacer un programa estatal que coadyuve con el programa nacional. Entonces, en ese sentido, como yo les decía, es ambiciosa la ley en el sentido que, digamos, intenta generar este sistema nacional de investigación donde involucren los 3 niveles de gobierno, ¿no? Tanto federación como estado como municipios, ¿no? Entonces, esa es de las grandes ventajas. También incluye la necesidad que los estados hagan programas estatales sobre ciencia y tecnología, y que haya ese trabajo de colaboración entre municipio, federación y estado, ¿no? También toma en cuenta, obviamente, los centros públicos de investigación y las universidades públicas como sujetos importantes en este sistema y, por supuesto, a las comunidades académicas. ¿Qué desventajas veo yo? Yo siento que, sobre todo en temas de derechos humanos, sería bueno que la ley incluyera con mayor claridad cómo se van a aplicar algunos
principios de aplicación del derecho humano a la ciencia, básicamente los principios constitucionales de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia, que de hecho hay pistas para eso en la observación general que les comentaba, y también sería necesario en la parte de políticas públicas, porque digamos, hay artículos donde establecen muy bien los criterios de generar los programas y las líneas presupuestales, que también ahí incluyan algunos criterios de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Que de alguna manera está dicho, por ejemplo, la ley insiste mucho en el tema de la equidad de género, de la interculturalidad, de la diversidad de saberes, de la pluralidad epistemológica, ¿no? Que todo eso traducido en una política pública de derechos humanos, pues significa que sean políticas que cumplan con el criterio, por ejemplo, de aceptabilidad, ¿no? De aceptabilidad. Pero bueno, tal vez ahí valdría la pena algunas especificaciones técnicas que serían importantes, ¿no? Tal vez yo también creería que tal vez la estructura del Consejo de Estado podría cambiar un poco, porque el voto solo le toca, digamos, a los sectores más de la administración federal. Tal vez valdría la pena poner por lo menos algún voto más del sector de las universidades y del sector, digamos, de la comunidad científica, ¿no? Que tienen voz, pero no tienen voto. Tal vez ahí sería hasta para mayor legitimidad democrática incluir otros sujetos con voto, ¿no? Para hacer el proceso más democrático. Y yo creo que una de las grandes ventajas también de la ley es que establece y con muchísima claridad la obligación de cumplir con el derecho humano a la ciencia. Y eso va a ser fundamental para la vida interna de las universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, yo creo que va a quedar más en claro la obligación de nuestras instituciones de que tienen que promover los espacios necesarios para generar ciencia, para generar conocimientos científicos, ¿sí? Es decir, un poco rebasar estas ideas de que las universidades tienen ciertas limitaciones en el campo de la investigación, y no, digamos, la universidad se va a entender como una de las tantas instituciones del Estado que tendrá que ser garante del derecho humano a la ciencia. Entonces, de alguna manera, también esto nos va a llevar a reinterpretar qué entendemos por autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria va a estar en función de que sea una figura, una garantía que asegure, protege y promueva el derecho humano a la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que también a nosotros como universitarios va a ser una ley, si es que pasa en estos términos o con algunas modificaciones, fundamental para nuestra actividad y nuestra vida universitaria. Doctor, muchísimas gracias. Sin duda su intervención pues nos da a reflexionar justamente por la participación que tendremos en un futuro en la generación de políticas públicas, pero también en los retos que se avecinan con la reforma. Por lo pronto le agradecemos al doctor Alejandro Rosillo, profesor investigador de la Universidad de San Luis Potosí. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y estoy, como siempre, a su disposición. Muchas gracias. A continuación, damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien nos hablará acerca de los errores ortográficos en las actas del registro civil. ¿Qué tal? Buenas noches, maestra Bárbara, doctor Enoch, buenas noches. Bueno, el día de hoy le traemos a nuestro radioescuchas un tema que ha sido recurrente con los propios usuarios del bufete jurídico y que en virtud de que no han identificado, no lo habían identificado, genera un retraso en sus procedimientos, el tener que hacer un trámite anterior o previo para solucionar los problemas jurídicos que traen relevancia en ese momento y por lo tanto, bueno, en este caso lo que trataremos es de explicar y de generar mayor información al respecto para evitar precisamente estos retrasos o estos obstáculos que podemos tener en un momento dado. Maestro, justamente sobre lo que usted está comentando de los errores ortográficos en las actas, ¿qué tipo de errores realmente podrían
afectar la existencia o la validez de un acta como que para que valga la pena entonces iniciar algún trámite de modificación? Sí, maestra. De hecho, nosotros tomamos como referencia los ortográficos porque son los usuales. Una letra diferente o el nombre mal escrito, y entonces estos representan jurídicamente un cambio de personalidad. De hecho, afecta directamente el derecho a la identidad y genera situaciones jurídicas diversas a las que en la realidad deberían existir. De hecho, licenciado Mayoral, una pregunta recurrente de los usuarios es, ¿qué se puede hacer en caso de que el acta tuviera dicho error? Bueno, es importante buscar la corrección, acudir ante ya sea la autoridad administrativa o un juez de lo civil a efecto de que se hagan los cambios, ¿sí? Hay que considerar que si nosotros prevalecemos ese error, pues vamos acrecentando una problemática. Por ejemplo, con los documentos oficiales, si no se cambian, en un futuro al hacer el cambio hay que volver a hacer o solicitar nuevamente los documentos que ya fueron expedidos. Maestro, y si el error ortográfico se encuentra en los apellidos, ¿qué afectación tendría? Bueno, como comentaba, este derecho o esta situación afecta directamente el derecho de la identidad. Cuando nuestro apellido no coincide con nuestro papá o con nuestra mamá, de alguna manera estamos rompiendo esa relación filial jurídicamente hablando. Es como si fuéramos alguien o que no tiene una relación directa con ellos, y hay situaciones, por ejemplo, en un juicio sucesorio, donde se pretende o se quiere generar como heredero, pues es un obstáculo y no se puede llevar a cabo el trámite hasta que no se acredite primero que esta relación filial existe. Ahora, licenciado Mayoral, en tal caso, ¿qué diferencia presentan estos trámites con relación a las autoridades? Bueno, realmente es sobre todo a la sustancia o el elemento sustancial del cambio. Por ejemplo, si es un cambio que no modifica de fondo esta parte de la personalidad, lo puede hacer la dirección del registro civil, por ejemplo, un cambio de letra, ¿no? Si el apellido tenía S en lugar de Z, eso lo puede hacer administrativamente. Si cambia sustancialmente y entonces se va a reconocer esa parte de identidad, tiene que hacerlo un juez, en el cual habría que acreditarle que se trata de esa persona o que es esa persona, y entonces ordene al registro civil hacer el cambio correspondiente. Ahora, licenciado, si los usuarios tuvieran alguna inquietud o pregunta, o alguna persona que por primera vez se acercara a la Facultad de Derecho, particularmente el bufete jurídico, ¿qué podría hacer? Bueno, aquí lo que nosotros podríamos hacer es apoyarles en hacer esta revisión, que los datos coincidan. Usualmente lo hacemos cuando hay un trámite distinto. Sin embargo, si ustedes como usuarios consideran que pudiese existir esa dificultad, les invitamos a que vengan a la Facultad de Derecho con lo que son sus documentos, la acta, o se comuniquen vía telefónica y podamos concertar alguna reunión, incluso mediante la mediación tecnológica, para poderles apoyar. De ser necesario, de existir este error, bueno, también generar una asistencia ante las autoridades competentes para poder hacer las correcciones en tiempo y no generar un atraso en esa tramitología. Pues muchas gracias, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, por atender estas inquietudes de los usuarios y sobre todo por compartir lo que día a día viven, no solamente usted como coordinador, sino las y los abogados que están adscritos al bufete, pero también nuestros estudiantes que están realizando práctica jurídica, servicio social o práctica personal. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, Bárbara, como siempre sucede en el programa, parece que el tiempo fluye de manera mucho más vertiginosa, pero bueno, se ha acabado el tiempo para esta programación, pero no sin antes, bueno, vamos a despedir, no sin antes agradecer a todas aquellas personas que nos escuchan, agradecer al equipo de producción que está siempre al pendiente de este programa, de la radio de la Universidad de Colima, Universo FM, pero también el equipo de producción de este programa, el doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la maestra Bárbara Mancera, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Reina Andrade y la licenciada Alejandra García, pero sobre todo gracias a todas aquellas personas que cada semana nos favorecen con su escucha y nos sintonizan cada miércoles en punto de las 20 horas en la estación de la Universidad de Colima. Les saludo en los micrófonos Enoc Morán y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 20 horas. Muy buena noche.